Buenos días, queridos estudiantes. En esta ocasión continuamos con el trabajo de matemáticas enfocados a los números decimales. Vamos a enfocarnos el día de hoy específicamente en la relación de orden entre ellos, ¿sí? Para lo cual vamos a trabajar estos símbolos matemáticos. Tenemos aquí el mayor que, el menor que, el igual que. Estos símbolos matemáticos vamos a poner mucho énfasis, ya que en el transcurso de la clase y específicamente en la evaluación tendremos que aplicarlo. Para ello tenemos prácticamente que definir su posición, su dirección, ¿sí? Tengan muy presente esta parte de los símbolos matemáticos. Para iniciar esta actividad vamos a plantear un ejemplo práctico donde vamos a explicar esta clase sobre la comparación de decimales. Planteamos el ejemplo que dice: analizo la información, Marco consumió un cuarto de su pizza personal, mientras que Marcela consumió 3/8 de su pizza. En este ejemplo vamos a nosotros a contestar de una forma gráfica, de una forma matemática, cuál de los dos consumió más, o si un cuarto es mayor o menor que 3/8. ¿Sí? Vamos a determinar eso, para lo cual vamos a trabajar con un puntero, ¿ya? Bien, tenemos entonces lo siguiente. Por un lado tenemos que Marco consumió un cuarto de su pizza. Por otro lado tenemos que Marcela consumió 3/8. Tenemos aquí expresión fraccionaria, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es convertirlo a número decimal y poder comparar, establecer si es mayor, menor, un cuarto para 3/8, o determinar en pocas palabras qué número de ellos es menor y cuál es el mayor, ¿sí? Entonces para hacer eso tenemos que trabajar a través de una división en donde dividimos el numerador para el denominador. De igual manera acá dividimos el numerador para el denominador. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: un 1 dividido para 4 no me alcanza, 0 al cociente, pongo la coma y este me habilita a ubicar un 0 en el dividendo. Ahora tenemos 10 para 4, sería a 2. 2 por 4, 8, de 10, 2. Ahí ya tengo el primer decimal, es decir, un cuarto ha sido igual a 0,2 o a 2 décimas. Por el otro lado tenemos 3 dividido para 8 no me alcanza, 0 al cociente, pongo la coma, aumento un 0 en el dividendo y me queda 30 para 8, que sería a 3. 3 por 8, 24, de 36. Y ya tengo por el otro lado el número decimal. En este caso nosotros vamos a poner que 2 décimas es el valor que Marco consumió de la pizza, mientras que 3 décimas es el valor que Marcela consumió de la pizza. Ya determinamos entonces que el que consume más es Marcela, ¿sí? A continuación vamos a trabajar de una forma más detallada esta actividad, ¿sí? Tenemos aquí otro ejemplo básico elemental. Nos presentan 3 grupos, ¿no es cierto?, enfocados al dinero, ¿no? El primer grupo dice $1.32. El segundo grupo tiene en su poder $1.51. Y el tercer grupo 65 centavos. De ellos, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el menor? ¿Sí? Simplemente nosotros observando la parte numérica de la cantidad, podemos apreciar que el segundo grupo es el que tiene mayor dinero, porque aquí tenemos $1.51, o en lectura decimal sería un entero 51 centésimas, mientras que el tercer grupo representaría el grupo con menor cantidad o con menor valor de dinero, ¿no? Aquí tenemos solo 75 centavos, o en lectura decimal sería 0 enteros 75 centésimos. ¿Sí? Eso enfocado a la tabla de posición,
que nosotros trabajamos en clases anteriores. Continuamos. En esta diapositiva tenemos el proceso para comparar un decimal o para comparar un decimal con otro, ¿sí? El proceso nos plantea y dice, se compara número por número utilizando los signos mayor, menor o igual, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dos cantidades decimales aparentemente iguales, nosotros tenemos que enfocarnos a ir comparando parte por parte, es decir, unidades con unidades, décimas con décimas, centésimas con centésimas. ¿Para qué hacemos esto? Para nosotros lograr entender cuál de ellos es mayor. Entonces, a un lado tenemos el 6 enteros, 434 milésimos, y por otro lado tenemos el 6 enteros, 425 milésimos. Como tú puedes apreciar en esta presentación, nosotros hasta el décimo son las cantidades iguales, ¿sí? Hasta el décimo las cantidades son iguales. Del centésimo en adelante hay una variación. Por ejemplo, en centésimo aquí tenemos 3 y acá tenemos 2. Automáticamente con esa diferencia logramos apreciar que el 6 enteros, 434 milésimos, es mayor que el 6 enteros, 425. Todo depende de la cantidad que éste tenga en la cifra decimal o en la parte entera, ¿sí? Podemos apreciar entonces que esta cantidad de acá es mayor que la cantidad de acá. Bien, a continuación vamos a continuar explicando esta actividad, ¿ya? Esta vez con ejemplos. Bien, vamos a trabajar esta actividad que nos plantea lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo, dice: ten en cuenta los ceros a la derecha de un número decimal, no altera su valor. Por ejemplo, aquí tenemos el primer caso, ¿no es cierto?, que dice 0,57 es igual a 0,570. ¿Por qué es igual? Si nosotros trabajamos la actividad anterior, esta actividad con el primer caso sería de la siguiente manera, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 0,57, ¿ya? Entonces aquí tendríamos que la unidad es 0, 5 es décimo, 7 es centésimo, ¿ya? Por otro lado tenemos el número, vamos a poner aquí el 0,570. Estoy trabajando el primer caso, queridos estudiantes, para ir explicando bien esta parte, ¿ya? Entonces aquí tenemos 0 enteros, 5 décimos, 5 centésimos, 5 milésimos, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué estos números son iguales? ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué estos números son iguales? Si comparamos la unidad con la unidad, es 0. La décima con la décima es igual, es 5. La centésima con la centésima es igual, es 7. Ahora, ustedes me van a decir, este número, profe, no tiene milésima. Pero no importaría, porque en la milésima del número de acá es 0, es decir, no cambia el número, le mantiene estático. No importa si un número está repleto de ceros, va a seguir siendo igual al otro, porque el 0 no varía el valor de esta cantidad. Vamos a poner otro ejemplo práctico. Vamos a poner aquí el 1,020, ¿sí? Y acá vamos a poner solo el 1,02, ¿sí? Podemos apreciar que estas cantidades son aparentemente iguales, ¿no? Pero en esta se diferencia únicamente porque aquí aparece un cero más, ¿no? Como podemos apreciar este 0 no aparece en la cantidad de acá, pero es igual. ¿Por qué, queridos estudiantes? Porque las tres primeras cantidades son iguales. El 0 que está aquí no hace que la cantidad inicial, es decir, esta, cambie, es decir, se mantiene siendo el mismo valor de la de acá. Como vuelvo y repito, aquí puede estar repleto de ceros, el 0 no hace que la cantidad sea
superior a la de acá, ¿sí? Vamos a poner un último ejemplo de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo aquí. Voy a poner aquí, a ver, voy a poner aquí el 2,103 y acá voy a poner el 2,100, ¿sí? Como podemos apreciar aquí, hay una cantidad ya diferente, ¿sí? Es decir, si comparamos las unidades con las unidades, tenemos 2, el 1 con el 1, décimo con décimo igual son iguales, centésimo con centésimo son iguales, pero aquí hay una variación, chicos, en el milésimo. En esta cifra de acá tenemos que el décimo es 3, mientras que en la de acá tenemos 0. Entonces prácticamente, ¿qué se nos viene a la mente? Que el 2,103 es mayor que el 2,1, ¿sí? O el 2,100, ¿ya? Todo depende de la estructura del número para determinar cuál es mayor, cuál es menor, etcétera, ¿sí? Aquí tenemos también otros ejemplos, ¿no?, que nos presentan. Miren, por ejemplo, 3,5 es igual a 3,500. ¿Por qué? ¿Por qué es igual, profe, si aquí tengo 5 y acá tengo 500? ¿No es igual el 5 que el 500? Vuelvo a repetir, queridos estudiantes. Esta es una regla que dice que los ceros a la derecha de un número decimal no altera su valor, no altera el valor. Sigue siendo igual. Puedo poner inclusive más ceros, pero estos ceros harán que esta cantidad del 3,5 sea igual que el 3,5 de acá. Es decir, los ceros no aumentan el valor, ¿sí? Continuamos. A continuación tenemos números decimales, representación gráfica. Bien, vamos a continuar con un subtema de los decimales. En esta ocasión vamos a trabajar la representación de ellos en la semirrecta numérica, pero antes de trabajar vamos a desarrollar esta actividad que dice: analiza la información. Se considera que la estatura depende en un 80% de la herencia genética, es decir, de la estatura de los padres, y en un 20% de los factores ambientales como la alimentación y el deporte. Sí, estos son datos valiosos, ¿no?, que debemos tomar muy en cuenta. Aquí tenemos a Víctor y acá tenemos a Miguel, ¿sí? La estatura de Víctor es 1 entero 32 centésimos, o 1,32, o 1,32 centímetros, ¿no? Por el otro lado tenemos a Miguel, que tiene una estatura de 1 entero 42 centésimos, o 1,32, o 1,42 centímetros. Es decir, podemos apreciar que aquí el más alto es Miguel, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto le falta a Miguel para ser del tamaño de Víctor? Es decir, para que Víctor sea el mismo tamaño que Víctor, ¿cuánto le faltaría? ¿Sí? Eso vamos a ir contestando en el transcurso de la presentación, o explicamos directamente acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí, ¿no? Tenemos aquí 1,32, ¿sí? Y la cantidad acá de Víctor sería, ¿qué? 1,42. ¿Por qué le pongo más acá? Porque la cantidad o la estatura de Víctor es mayor que la de Miguel, ¿sí? Entonces, para llegar a la estatura de Víctor, a Miguel le faltaría, tendríamos que hacer una recta numérica, que es una línea horizontal dividida en fragmentos. Entonces, aquí sería 1,32, 33, 1,33, 1,34, 1,35, 1,36, 1,37, 1,38, 1,39, 1,40, 1,41, y llegaríamos a la estatura de Víctor, que sería 1,42, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para igualar la estatura de Víctor, a Miguel le faltaría ¿cuántos? Contamos: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos faltaría prácticamente 10 décimas, ¿sí? Es decir, por 10 décimas, Miguel es menor que Víctor, o le faltaría 10 décimas, ¿no es cierto? 10 décimas a Víctor para empatar la estatura de Víctor. Sí, Miguel le faltaría 10 décimos para empatar, perdón, la estatura de Víctor, ¿ya? Bien, a continuación tenemos una explicación más detallada de lo que mencionaba hace un momento, ¿sí? Donde presenta el trabajo en la semirrecta numérica, ¿sí? Observa la semirrecta numérica y los números decimales, luego cuento los espacios para verificar su ubicación. La semirrecta numérica o la recta numérica es una línea horizontal, ¿no es cierto?, que está dividido en fragmentos. Estos fragmentos son números naturales. Esta semirrecta la hemos trabajado siempre con números enteros, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Y de ellos hemos ubicado su posición. En esta ocasión, a esta semirrecta numérica le vamos a trabajar con números decimales. Para ello vamos a hacer unas divisiones más pequeñas, ¿no es cierto?, que representan los decimales. Una semirrecta numérica siempre empieza en 0, ¿no? Y termina en un número indefinido, es decir, no se sabe hasta qué número vaya. Recuerden que los números son infinitos, no tienen fin. Podemos apreciar aquí entonces que estamos trabajando con decimales. Para ello dividimos en décimas, ¿sí? Es decir, estos espacios pequeños que están aquí representan el décimo del número. Entonces aquí me piden que represente 3 décimas. ¿Cómo represento el 3 décimas? Dividiría en espacios más pequeños para representar esto. De igual manera, el 1 entero, 6 décimas. Vendría a ser aquí, ¿no? Este número inicial sería un entero 1 décimo, un entero 2 décimas, un entero 3 décimas, un entero 4 décimas, un entero 5 décimas, y aquí lograríamos apreciar el 1 entero 6 décimas. Estas franjas verdes que aparecen aquí vendrían a ser los medios, es decir, aquí sería 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, o también diríamos 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, etcétera, ¿ya? Esto es una recta numérica, sí, trabajada con números decimales. Acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, nos plantea y dice: observo la ubicación de las letras en la semirrecta numérica, verifico si el número decimal que le corresponde es correcto y ordeno los números de menor a mayor. Tenemos aquí el ejemplo, el primero, que dice 3 enteros 30 centésimos. El siguiente ejemplo que dice 3 enteros 8 décimos. El siguiente ejemplo que dice 4 enteros 70 centésimos. Y el siguiente ejemplo que dice 6 enteros 4 décimos. Entonces de ello me plantean y me dicen en este ejemplo cuál es mayor y cuál es menor, ¿sí? Entonces obviamente el mayor en la semirrecta numérica será aquel que está más alejado del 0. En este caso el mayor de todos será el 5,1. Mientras que el menor en la semirrecta numérica es el que más cercano se encuentra al 0. En este caso es el 0,3. En este ejemplo de acá podemos apreciar que el más pequeño es el 3,30. ¿Por qué? Por ser el que más cercano al 0 está, ¿sí? Recuerden, queridos estudiantes, aquí una parte muy importante, ¿sí? Cuando ustedes ubican, por ejemplo, el 3,30, a este número se le puede expresar así o simplemente 3,3, ¿sí? Debido a que algunos matemáticos a los números simplemente le eliminan los ceros y solo utilizan la parte importante del decimal, pero algunos no hacen eso, ¿no? Y por el contrario ocupan el 0 también. ¿Ya? Es por eso que el 3,30 sería 3,3 y vendría aquí, ¿ya? Luego vendría el 3,8, el 4,7 o 4,70, que es lo mismo. Recuerden que el 0 no le hace mayor. Ojo con eso, volvemos a insistir en lo mismo.
6,4 que vendría aquí. ¿Sí? Continuamos. A continuación tenemos otra actividad que nos plantea redondear los decimales. ¿Qué es el redondeo, queridos estudiantes? El redondeo es el proceso mediante el cual se eliminan decimales poco significativos, expresando al decimal al inmediato inferior o superior entero. Explico en palabras básicas y sencillas. Para ello voy a trabajar con un pequeño lápiz, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí el 9,80 o el 9 enteros 80 centésimos, ya. Vamos a imaginar que estos números que presentamos aquí son notas que un estudiante ha alcanzado en el área de matemáticas en el primer trimestre, ¿ya? Entonces, en algunas ocasiones, nosotros como docentes aproximamos o redondeamos al inmediato superior o al inmediato superior la nota que los estudiantes tienen, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Para evitar errores posibles en algunas fórmulas en el documento Excel que manejamos, o simplemente para clarificar de una forma más evidente la nota que tiene el estudiante, ¿no? A pesar que en la actualidad el Ministerio de Educación nos ha planteado o nos dice que trabajemos con dos decimales, es decir, con décimo y centésimo. Pero en este ejemplo habíamos puesto también números con milésimos, ¿ya? Para ello explico, chicos, ¿qué es redondear? ¿Qué es redondear? Miren, redondear consiste en aproximar un número al inmediato superior o al inmediato inferior. Es decir, al 9,80 yo le puedo aproximar a 10. ¿Cómo es posible esto? La ley matemática nos dice que en el décimo es el elemento básico para determinar si un número se aproxima o no se aproxima al inmediato superior. Si el décimo de la cantidad decimal es mayor que 5, la cantidad se aproxima. Caso contrario, no. Por ejemplo, aquí tenemos 7,60. ¿Cuál es el décimo? 6. ¿El 6 es mayor que el 5? Sí. Entonces el 7,60 yo le puedo aproximar al inmediato superior entero, que es el 8. ¿Sí? Recuerden, el inmediato superior entero. ¿Ya? Lo mismo puedo hacer con las siguientes cantidades. Por ejemplo, aquí, miren, tenemos un ejemplo. 4,208 o 4 enteros 208 milésimos. Recuerden que redondear no es aproximar únicamente al número entero superior, puede también aproximar al inmediato inferior, es decir, si el décimo no es mayor que 5, el número simplemente no se aproxima al superior, sino al inferior. En este caso, miren, el décimo es 2, ¿sí? El décimo es 2. Por ende, esta cantidad no se aproxima. ¿Por qué? Porque el décimo es 2. Y la ley matemática me dice que si el décimo es mayor que el 5, le aproxime. Caso contrario, no. Se quede, pero aproximada al inmediato inferior. En este caso, quedaría como 4. ¿Sí? Espero me estén entendiendo, queridos estudiantes. Esto es redondear. Aproximar al inmediato superior, ¿sí? O aproximar al inmediato inferior, como el ejemplo de acá, ¿sí? En el ejemplo de acá abajo nos quedaría 6,499. Podemos apreciar que aquí el décimo es 4, ¿sí? Décimo 4, ¿se aproxima al superior? No, se aproxima al inferior. En este caso nos quedaría simplemente como 6, ¿sí? Vamos a continuar trabajando esta actividad, queridos estudiantes, ahora con este proceso para redondear un número decimal, ¿ya? Nos plantea lo siguiente en esta actividad. Dice, aproximar al entero más cercano. Dice, un número natural se lo conoce también como entero positivo. Para eliminar decimales
no significativos y redondear al entero más próximo, tenemos que hacer lo siguiente, queridos estudiantes. Esto poner mucha atención. Dice, si la décima, queridos estudiantes, si la décima es menor que 5, mantener el mismo entero y borrar todos los números decimales. Es decir, que si la décima es menor que 5, el número se mantiene como tal y se borra los decimales. Sí, aquí está el ejemplo, miren, 2,45. ¿Qué pasa aquí? ¿Se aproxima al superior? No, se aproxima al inferior. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se pone el número entero y se borra los decimales. Eso es lo que me plantea aquí, ¿ya? En la parte de abajo, en cambio, me dice, si la décima es igual o mayor que 5, se suma una unidad más al entero y se borra los números decimales. En este caso, nos quedaría que 3,5 le puedo aproximar al 4. ¿Por qué? Porque la ley matemática me dice que si la décima es mayor o igual a 5, estos números prácticamente se aproximan. Lo mismo pasaría con el 6,82. Miren, aquí tenemos unidad 6, décima 8, centésima 2. Entonces, ¿qué me importa a mí? La décima, queridos estudiantes. Si la décima, vuelvo a repetir, es mayor o igual que 5, el número decimal se aproxima al inmediato superior. En este caso, 6,82 le aproximo tranquilamente a 7. En la parte de acá dice, los enteros de estos números decimales son 3, 6 y 2. En estos casos el 3 se aproxima al 4 y el 6 al 7, mientras que el 2 se mantiene, como podemos apreciar aquí, ya que en su décima no es igual o mayor que 5. Este número se queda como 2 mismo, debido a que el décimo es menor que el 5. A continuación tenemos ejemplos básicos de eso. Miren, por ejemplo aquí el décimo de 4,215, el décimo es 2. El 2 es menor que el 5, por ende este número se aproxima al inmediato inferior, que sería 4. No se redondea, ¿no? En este caso, 6,54 podemos apreciar que el décimo es 5. Entonces el 5 es igual, obviamente, a 5, ¿no? Entonces este número, 6,54, tranquilamente le aproximo a 7. Y así podemos apreciar en todos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el 9 enteros 512 milésimos o el 9,512. ¿Por qué le aproximamos a 10? Porque aquí el décimo es igual a 5. Por ende le aproximo. Acá tenemos un entero 7 décimos o 1,7. ¿Por qué le aproximo a 2? Porque el 7 es mayor que 5. ¿Sí? Entonces, chicos, en palabras básicas mencionamos que redondear es borrar prácticamente las partes decimales de un número, ¿sí? Y aproximarle al inmediato superior o al inmediato inferior. Todo depende del décimo, ¿sí? Eso es redondear, eliminar las cifras decimales aproximando a los inmediatos superiores o inferiores. Bien, queridos estudiantes, con esa explicación que acabo de mencionar, con esa explicación que acabo de trabajar, vamos a trabajar ustedes, chicos, en hojas de carpeta cuadros, las actividades que planteo. Primero, ordenar los siguientes decimales aplicando lo aprendido. Aquí tenemos una tabla, queridos estudiantes, con 2, 4, 6, 8, 9 números. A esos números les vamos a ordenar primerito de mayor a menor. Y luego los mismos números vamos a trabajar de menor a mayor, al revés, ¿no? Sí, estas tablas, esto tienen que ustedes graficarlo, obviamente, en las hojas de carpeta cuadros. Por favor, queridos estudiantes, eviten imprimir esto. Les pido que no impriman, sino que trabajen de forma manual. Luego tenemos una actividad que dice ubicar los decimales en la recta numérica. De igual manera, esta recta numérica o esta regleta que aparece aquí, tienen ustedes que trabajarlo en hojas de carpeta cuadros y ubicar estos números que nos plantea aquí. Por ejemplo, el 4,6, 1,3, 3,9, 1,8 y 5,80. Vamos a ir ubicando en los espacios que nos plantea. ¿Dónde va cada número?
Por ejemplo, aquí el 0,3 ya le ubicaron, ¿no? ¿Sí? Ahora el resto, ¿dónde va? Usted va a ir ubicando. Recuerde que el número que está más cerca al 0 es menor y el número que está más alejado del 0 en la semirrecta numérica es el mayor. ¿Sí? Lo mismo hacen con el siguiente ejemplo. A continuación tenemos otro ejemplo que dice: observa las letras en la semirrecta numérica y escribe el número decimal al que corresponde. En este caso, ustedes van a tener aquí lo siguiente. Miren, tenemos aquí una flecha que representa la letra A, pero no está planteada el número decimal. Usted en los cuadros que aparecen aquí va a crear el número decimal dependiendo de la ubicación en la que se encuentre la flecha. Voy a trabajar yo el primero para que ustedes tengan idea de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí el primero. Miren, el 3. Tenemos a continuación los decimales. ¿Cómo está dividida esta recta numérica? Está dividido en décimas. Entonces sería, aquí sería el primero, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7 y 3,8. ¿Sí? Es decir, la A representaría el 3,8. A ese número yo lo escribo aquí, 3,8. ¿Sí? De esa manera usted va a trabajar el resto de cantidades o el resto de ejercicios, ¿ya? A continuación tenemos una tabla. En esta tabla, queridos estudiantes, ustedes por favor van a hacer lo siguiente. Ustedes van a redondear. Perdón, aquí no he escrito la palabra. ¿Sí? Van a redondear las expresiones. En este caso, miren, podemos apreciar el primer ejemplo. 6,47. ¿Por qué no se aproxima al inmediato superior y se queda en 6 mismo? Porque el décimo, chicos, el décimo aquí es 4. Por ende, no se aproxima. En el siguiente ejemplo dice 7,61. Aquí el décimo en cambio es 6. ¿Se aproxima al inmediato superior? Sí. Sería el inmediato superior 8. Y así vas a ir trabajando el resto de ejercicios. Por favor, esta tabla de igual manera van a trabajar en hoja de carpeta cuadros. Primero la grafican en la hoja y luego resuelven los ejercicios. Espero haber sido claro en la explicación, queridos estudiantes. Cualquier inquietud, como había dicho en videos anteriores, dudas, interrogantes, por favor hacerme llegar a mi WhatsApp personal. Por favor, queridos papitos, de igual manera pedirles que no sea la actividad resuelta por ustedes. Sean mediadores al igual que yo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Por favor, queridos papitos, insisto, no trabajar ustedes la actividad es para los niños. Por favor, ayuden a que practiquen, a que ejerciten, nada más, pero no les dé haciendo. Saludos, un buen día.